¿Qué había antes de que Dios pronunciara esas tres palabras que cambiaron la eternidad? ¿Sea la luz? La mayoría conoce el inicio de la Biblia, pero pocos se detienen a preguntar, ¿qué había antes de la luz, antes de todo lo que hoy llamamos realidad? La respuesta es más profunda y más inquietante de lo que imaginas, y en unos minutos te la voy a mostrar. La Escritura habla de una tierra desordenada y vacía, cubierta de tinieblas. Pero, ¿qué significa realmente esa oscuridad? No era un simple vacío, había un secreto escondido en esa nada, y pronto entenderás por qué este detalle cambia la forma en que lees todo Génesis. Quédate, porque lo que viene a continuación revelará un escenario que pocos han visto con claridad. Antes de que surgiera el primer rayo, el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas. ¿Pero qué hacía allí, en medio del caos y la oscuridad? Ese movimiento no era casualidad. Y en un momento te mostraré por qué ese gesto divino es la clave para entender la creación entera. Y al final de este video, descubrirás un misterio del Génesis que rara vez se predica en las iglesias, pero que conecta directamente con tu vida hoy. Así que suscríbete ahora mismo, y escribe en los comentarios la frase, la luz vence a la oscuridad, para que juntos confirmemos esta verdad desde el inicio. Lo interesante es que lo que ocurrió antes de la luz, aún resuena en tu propia existencia. Y eso te lo voy a revelar en breve. Imagina abrir la Biblia y leer sus primeras palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un inicio solemne, poderoso, pero inmediatamente aparece una descripción desconcertante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de la primera chispa de luz, la escena no era un paraíso perfecto, sino un cuadro inquietante, caos, vacío, oscuridad. Aquí encontramos una paradoja fascinante. Dios, fuente de orden, introduce la historia con un escenario caótico. ¿Por qué? ¿Qué significa ese desorden en los labios de la Escritura? Algunos estudiosos lo llaman el tohu vabohu, una expresión hebrea que evoca un vacío profundo, un abismo incomprensible. Pero este vacío no era ausencia total. Era como un lienzo en blanco, esperando ser tocado por la mano del Creador. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Era un vacío neutro o escondía algo más? Piensa en esto. Los antiguos hebreos no veían la oscuridad simplemente como la falta de luz, sino como una fuerza real, palpable, casi amenazante. Cuando Génesis menciona tinieblas sobre la faz del abismo, no solo describe el ambiente, nos está mostrando un estado espiritual. Era la frontera entre el caos y el orden, entre lo inerte y lo vivo. Y lo interesante es que este mismo lenguaje se repite en otras partes de la Biblia, como cuando Isaías dice que Dios forma la luz y crea las tinieblas. Entonces, ¿estamos ante un vacío natural o ante un escenario cargado de significado espiritual? Quédate, porque en unos minutos vamos a explorar lo que significa que el Espíritu de Dios se moviera en ese abismo. Hay quienes ven en este pasaje una huella de la batalla cósmica entre el bien y el mal. ¿Pudo ser que el universo, antes de la luz, ya estaba marcado por una tensión invisible? El vacío y la oscuridad no serían entonces simples condiciones físicas, sino símbolos de una guerra espiritual más antigua que el hombre. Si esto es cierto, el Génesis no solo nos cuenta cómo empezó el mundo, sino cómo comenzó la historia de la lucha entre la oscuridad y la luz. Y si esa lucha comenzó allí, también sigue viva en cada uno de nosotros. Ahora, detente un momento. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? El primer escenario de la Biblia no es una explosión de vida, sino un silencio denso, una oscuridad expectante. Es como si Dios nos invitara a contemplar el contraste. Antes de toda belleza, antes de toda creación, estaba el caos. ¿No te recuerda a tu propia vida? A veces, antes de tu momento más brillante, todo parece vacío y sin sentido. El Génesis no es solo un relato cósmico, es un espejo de nuestras propias batallas. Pero aquí viene lo más impactante. Dios no rehúye ese vacío. Él entra en él, lo habita, lo transforma. Y eso nos dice algo profundo sobre cómo también puede transformar los vacíos de nuestra vida. Y justo aquí aparece una pista inquietante. El texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué sobre las aguas? ¿Por qué moverse y no simplemente hablar? Ese movimiento esconde una verdad tan poderosa que cambia toda la interpretación del Génesis. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación revela que ese detalle aparentemente simple es, en realidad, la clave de todo el misterio de la creación. Después de describir el vacío y la oscuridad, la Biblia introduce una imagen misteriosa, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Detente un instante y piensa en esto. Antes de que existiera el sol, antes de que hubiera estrellas, antes incluso de que la luz iluminara el universo, el Espíritu ya estaba allí. No estaba ausente, no estaba inactivo. Se movía. En hebreo, la palabra que se traduce como se movía es rachab, que también significa revolotear, como un ave que extiende sus alas para cubrir y proteger. Es la misma imagen que aparece en Deuteronomio cuando se dice que Dios cuidó a Israel como el águila que agita su nido y revolotea sobre sus polluelos. Entonces, el Génesis nos está mostrando algo mucho más íntimo de lo que parece. El Espíritu de Dios vibraba sobre las aguas como quien prepara el terreno para dar vida. Era un movimiento de expectativa, un preludio de algo grandioso. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué eran esas aguas, si aún no había océanos ni mares como los conocemos hoy? Esa es una pista que pocos se atreven a seguir, y que en un momento vamos a explorar. Los antiguos hebreos veían las aguas como un símbolo de lo caótico, de lo incontrolable. El mar, en su cultura, representaba lo indomable, lo peligroso, lo desconocido. Por eso es tan revelador que el Espíritu de Dios no huya de esas aguas, sino que se pose sobre ellas. Es como si la Escritura nos dijera, lo que el hombre teme, Dios lo gobierna. Lo que para ti es caos, para Él es el inicio de la creación. ¿No es impresionante? Pero lo interesante es que esa misma imagen aparece en el Nuevo Testamento, cuando Jesús camina sobre las aguas en medio de la tormenta. Él no solo controla el mar, lo pisa, lo somete, lo convierte en suelo firme. ¿Ves la conexión? Lo que el Espíritu hizo en el Génesis, Jesús lo confirma en los Evangelios. Y eso no es casualidad. Es un mensaje que sigue vigente para ti y para mí. Ahora bien, volvamos al Génesis. ¿Por qué la Biblia no empieza diciendo directamente y dijo Dios, sea la luz? ¿Por qué antes nos muestra al Espíritu moviéndose sobre las aguas? Porque aquí hay un principio eterno. Antes de cada palabra creadora, hay un mover del Espíritu. El poder de Dios no se desata en vacío absoluto, sino en un ambiente preparado por su presencia. Es como si el Espíritu estuviera marcando el ritmo, afinando la sinfonía, listo para que la voz del Creador de la primera nota. ¿Y sabes qué significa esto para tu vida? Que antes de que Dios pronuncie la palabra que cambiará tu historia, su Espíritu ya está moviéndose en tu caos, preparándote para la transformación. Si sientes que estás en desorden, que todo está oscuro, recuerda esto, el Espíritu ya se mueve sobre ti. Pero hay un detalle aún más intrigante. El texto no dice que el Espíritu estaba en las aguas, sino sobre ellas. Ese sobre marca la diferencia. Indica dominio, indica control, indica que aunque las aguas eran símbolo de caos, nunca estuvieron fuera del alcance divino. Y aquí hay un eco profético. Un día, esas mismas aguas que representaban el caos serían usadas para traer vida, como en el diluvio con Noé o en el bautismo que abre un nuevo comienzo. El agua, símbolo de desorden, se convierte en instrumento de redención. ¿No es fascinante cómo todo conecta? Y aquí viene lo más impactante. Ese mismo espíritu que vibraba sobre las aguas al inicio de los tiempos, es el mismo que ahora habita en ti. No es un espíritu lejano, no es un recuerdo del Génesis, es la misma presencia que sigue moviéndose en los vacíos de nuestra vida. Lo que ocurrió en el principio no fue solo un relato cósmico, fue una declaración, donde el espíritu se mueve, algo nuevo está por nacer. Lo interesante es que justo después descubriremos cómo ese mover del espíritu se une con la palabra creadora de Dios, y juntos desatan el primer gran acto de la historia, sea la luz. Hasta este punto hemos visto un escenario inquietante, caos, oscuridad, aguas profundas, y el Espíritu de Dios moviéndose sobre ellas. Pero entonces ocurre lo impensable. El silencio del abismo se rompe con una voz que no solo habla, crea. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Piénsalo un instante. El universo entero responde a una sola frase. No fueron 1000 rituales, no fueron fuerzas luchando entre sí. Fue la palabra pronunciada por Dios la que hizo que todo cambiara. El vacío se llenó, el caos se ordenó, la oscuridad retrocedió. ¿Te das cuenta del poder que tiene esto? Un solo mandato divino puede transformar lo imposible. El Evangelio de Juan lo confirma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí el Verbo se refiere a Cristo mismo. Esto significa que esa voz que rompió el silencio en Génesis no es solo sonido, es una persona, el Hijo eterno de Dios.
La creación no comenzó con materia, comenzó con palabra. Y esa palabra no es letra muerta, es viva, es activa, es Jesús. ¿Ves cómo todo se conecta? El Génesis no es solo historia antigua, es una revelación de Cristo desde el principio. Y lo más intrigante es que esa misma palabra sigue resonando hoy, pero en un momento te voy a mostrar cómo. Ahora bien, volvamos a ese instante inicial. La frase sea la luz no es una sugerencia, no es un deseo. Es un mandato. El verbo hebreo usado aquí es imperativo absoluto, orden inquebrantable. Dios no pide permiso, Dios ordena, y la creación obedece. El caos no tuvo opción, la oscuridad no pudo resistir. Y aquí aparece una lección poderosa. Cuando Dios habla, no hay vacío que pueda permanecer vacío, no hay tinieblas que puedan mantenerse firmes. ¿No te recuerda esto a tu propia vida? ¿Cuántas veces tu mundo parece desordenado y oscuro? Pero si una sola palabra de Dios entra en tu historia, todo puede cambiar en un instante. Aquí es donde la Biblia se vuelve sorprendente. Porque más adelante, en Isaías, Dios dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero». La palabra de Dios nunca es estéril, siempre crea, siempre produce, siempre transforma. Eso significa que lo que comenzó en Génesis no terminó allí. Cada vez que Dios habla, comienza una nueva creación. Y si su palabra creó el universo, ¿qué no podrá hacer en tu vida? Quédate conmigo, porque en unos minutos te mostraré cómo esa misma voz todavía sigue llamando luz en medio de tu oscuridad. Pero hay un detalle más profundo que no podemos pasar por alto. Cuando Dios dice sea la luz, aún no había creado el sol ni las estrellas. Esa luz no era solar, era una luz espiritual, una manifestación directa de su gloria. Es lo que los teólogos llaman la luz primordial, el resplandor divino que precede a todo lo demás. ¿Te das cuenta de lo que significa? El primer acto de Dios fue compartir su propia esencia, luz. No era una lámpara, no era un astro. Era él mismo irradiando su gloria sobre el caos. Y si el primer regalo de Dios a la creación fue luz, eso nos dice que su plan siempre fue revelarse, siempre fue disipar la oscuridad. Esa luz del Génesis es la misma que Juan describe en su Evangelio. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora imagina esto. El mismo poder que dijo sea la luz sigue hablando hoy. Cuando escuchas su palabra, no es un texto viejo, es la misma voz que sostuvo galaxias. Si esa voz pudo encender un universo, también puede encender tu corazón apagado. Y lo más emocionante es que lo que viene después del sea la luz abre un debate que ha fascinado a teólogos durante siglos. ¿Qué tipo de luz fue realmente esa? Esa pregunta, la responderemos en los próximos minutos. Hasta ahora hemos visto el relato bíblico tal como aparece en Génesis, un principio con tinieblas, aguas profundas, el espíritu moviéndose, y luego la voz creadora que trae la luz. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué había antes de todo eso? ¿Qué había antes de que Dios pronunciara sea la luz? La Biblia guarda silencio en ciertos detalles, y es precisamente ese silencio lo que ha generado algunos de los debates más apasionantes en la historia de la fe. Hoy vamos a explorar varias de esas teorías y misterios. Y lo más importante, veremos qué pueden significar para nuestra vida. Algunos teólogos sostienen que antes de la creación no había absolutamente nada, ni materia, ni tiempo, ni espacio. Solo Dios. Este punto de vista resalta la eternidad del Creador. Dios existía antes de todo y fuera de todo, y cuando dijo sea la luz, no estaba actuando dentro de un universo preexistente, sino inaugurando la realidad misma. Si esto es así, entonces cada galaxia, cada átomo y cada respiración tuya dependen de un acto libre de amor divino. El universo no era necesario, fue un regalo. ¿No cambia eso por completo la manera en que entiendes tu propia existencia? Pero hay otra teoría que plantea un misterio aún más inquietante, y en unos segundos te lo contaré. Existen intérpretes que sugieren que el caos descrito en Génesis podría ser el eco de algo que sucedió antes, una caída, una catástrofe cósmica. Según esta perspectiva, lo que vemos en la tierra desordenada y vacía sería el resultado de un juicio divino previo. Algunos relacionan este momento con la caída de Lucifer y un grupo de ángeles rebeldes. La idea es intrigante. El mundo ya existía de alguna forma, pero quedó arruinado por la rebelión, y Dios lo restauró al decir sea la luz. Aunque esta visión no es aceptada por todos, sí plantea una pregunta desafiante. ¿Y si el Génesis no describe solo un inicio, sino también una restauración?
Si eso fuera cierto, entonces la primera luz no solo marcó el comienzo, sino también la victoria sobre un reino de tinieblas. Imagina lo que eso significa, la creación misma sería un acto de redención. Pero lo interesante es que este misterio conecta con algo que Jesús diría siglos después, y en un momento lo verás. Otra teoría se enfoca en el concepto del tiempo. Para nosotros el tiempo es una línea, pasado, presente, futuro. Pero para Dios, que es eterno, el tiempo es como un círculo abierto en sus manos. Si antes del sea la luz no había tiempo, entonces no podemos preguntar qué había antes en el sentido humano. No se trata de un antes y un después, sino de un fuera de tiempo. Esto nos lleva a un terreno más filosófico. Quizá la pregunta misma es un reflejo de nuestras limitaciones. Y sin embargo, ese límite nos recuerda que la eternidad no es un futuro lejano, sino un presente eterno en el que Dios siempre habita. Y aquí viene la parte sorprendente. Ese eterno presente es el mismo en el que tu vida está sostenida ahora mismo. Pero hay más. Algunos estudiosos judíos antiguos interpretaban el antes de la luz como la existencia de una luz oculta. Ellos hablaban de la hora Ganús, una luz espiritual creada antes del sol y las estrellas, reservada por Dios para los justos en el futuro. Si esto es así, entonces la luz de Génesis no fue solo un fenómeno físico, sino una promesa profética. Un recordatorio de que la verdadera luz no es solar, sino divina. Y aquí ocurre algo fascinante. Jesús, siglos después, diría de sí mismo, «Yo soy la luz del mundo». ¿Podría ser que esa luz escondida del principio fuera un anticipo de Cristo mismo? La conexión es tan poderosa que cambia la forma en que entendemos toda la narrativa bíblica. Pero aún hay otra teoría que desafía nuestra imaginación. En la tradición mística hebrea, algunos afirmaban que antes de la creación existía una contracción divina, un acto en el que Dios mismo se retiró para dar espacio al universo. A este concepto se le llama Tzitsum. Según esta idea, el infinito tuvo que hacerse a un lado, por así decirlo, para permitir que la creación existiera. Es un lenguaje simbólico, pero encierra una lección profunda. La creación es fruto del amor que se limita a sí mismo para dar lugar al otro. Si Dios no hubiera hecho espacio, tú no existirías. ¿Te das cuenta de lo que esto revela? Desde el inicio, la creación entera es un acto de humildad divina. Y esto nos prepara para entender algo increíble. El mismo Dios que hizo espacio en el principio es el que más tarde se encarnó en Jesús para habitar entre nosotros. El principio y la redención son dos actos de la misma humildad divina. Ahora bien, regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué había antes de sea la luz? Si juntamos todas estas visiones, encontramos un mosaico fascinante. Algunos dirán, solo Dios. Otros, un caos fruto de una rebelión. Otros más, un eterno presente sin tiempo ni espacio. Y algunos, una luz espiritual reservada desde el inicio. No importa cuál de estas teorías resuene más contigo, todas coinciden en algo. Antes de que el universo existiera, Dios ya estaba allí. No había vacío que pudiera limitarlo, no había oscuridad que pudiera ocultarlo. Todo lo que hoy vemos nació porque su voluntad así lo decidió. Y aquí está lo más impactante. Lo que Dios hizo en ese principio es lo mismo que quiere hacer en tu vida hoy. Donde otros ven caos, Él ve un lienzo para crear. Donde tú ves tinieblas, Él declara, sea la luz. Donde sientes vacío, su espíritu ya se está moviendo. El Génesis no es un mito perdido en la antigüedad, es un espejo espiritual que sigue reflejando nuestra historia. Lo más fascinante es lo que viene a continuación. Entenderemos que este misterio no quedó atrapado en las páginas antiguas, sino que habla directamente de tu presente. Porque lo que ocurrió antes de la luz, puede ser también la clave de tu propia historia hoy. Después de recorrer los misterios del Génesis y preguntarnos qué había antes de la luz, llegamos al punto más importante. ¿Qué significa todo esto para ti y para mí hoy? Porque la Biblia no es solo un libro de historia cósmica, es un espejo que revela nuestra propia vida. La pregunta no es únicamente ¿qué existía antes de la creación?, sino también ¿qué existe en mí antes de que la luz de Dios se revele? Piensa en esto. Antes de la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántas veces nuestra vida también se siente así? Hay momentos de caos, de vacío interior, de tinieblas en el corazón. Pero lo que el Génesis nos recuerda es que ese estado no es el final. Es solo la antesala de la voz de Dios diciendo, sea la luz. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ese mismo acto creativo que encendió las estrellas es el mismo que Dios quiere hacer en ti.
Pero espera, porque en un instante te mostraré cómo ese sea la luz puede ser la clave de tu transformación personal. Cuando entendemos que Dios es eterno y que nada lo limita, comprendemos que no hay caos demasiado grande ni vacío demasiado profundo que Él no pueda llenar. Lo que vemos en la creación es un patrón divino. Primero el vacío, luego la plenitud. Primero la oscuridad, luego la luz. Primero el silencio, luego la palabra. Ese patrón se repite en tu vida una y otra vez. Y aquí está la lección práctica: no temas al caos, porque es el terreno donde Dios comienza a obrar. Lo que ahora parece roto, mañana puede convertirse en el lienzo de su gloria. Pero lo más sorprendente es cómo Jesús mismo encarna este patrón, y en un momento lo vamos a descubrir. En el Evangelio de Juan se nos recuerda: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Notas la conexión? La luz que se manifestó en Génesis no era simplemente energía física, era la manifestación del Verbo eterno, el mismo Cristo. Eso significa que la voz que dijo sea la luz es la misma que hoy te llama por tu nombre. Cuando sientes que tu mundo interior está en sombras, esa misma voz sigue resonando. Y aquí viene algo impactante: si la creación entera respondió a su palabra, ¿cómo no va a responder tu corazón cuando Él habla sobre ti? Pero hay más. Lo que viene a continuación puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas tus luchas diarias. Muchos piensan que su vida no tiene propósito porque ven solo el vacío. Pero Génesis nos enseña que el propósito no surge del vacío, sino de la voz que lo llena. Tu valor no depende de lo que ya está formado, sino de quien está hablando sobre ti. Y Dios sigue hablando. La creación no fue un evento aislado, es una continua declaración de que Él tiene la última palabra. ¿Puedes verlo? Cada amanecer es un recordatorio de aquel primer sea la luz. Cada nueva oportunidad en tu vida es un eco de ese principio eterno. Pero lo mejor es que aún no hemos terminado. Lo que aprenderás enseguida revela por qué tu historia personal también empieza con un Génesis. El mensaje central es claro: antes de la luz hay oscuridad, pero no una oscuridad definitiva. Es una oscuridad que prepara el terreno para la revelación. En tu vida, cada vacío puede convertirse en un principio, cada sombra en una oportunidad para que la voz de Dios resuene. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas, hoy se mueve sobre tu corazón. No está quieto, está preparando el momento para que la luz irrumpe en ti. Y lo más asombroso es que este proceso no es futuro, está ocurriendo ahora mismo. Así que la próxima vez que enfrentes el caos, recuerda: no es el fin, es el preludio. La próxima vez que te sientas vacío, escucha: Dios ya está pronunciando algo nuevo sobre ti. La próxima vez que te rodee la oscuridad, levanta la mirada, porque la luz ya viene en camino. Lo que Génesis nos enseña no es solo cómo comenzó el universo, sino cómo puede comenzar tu vida una y otra vez. Quédate hasta el final, porque en la conclusión veremos cómo este misterio eterno se traduce en un llamado práctico, una invitación a dejar que la luz de Dios transforme cada rincón de tu existencia. Volvamos al principio. Todo comenzó con una frase sencilla pero eterna: sea la luz. Antes de esa orden hubo un silencio denso, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino una realidad con peso, bordeada por aguas que simbolizaban lo incontrolable. Y pese a todo ese caos, Dios no se mantuvo al margen. Su espíritu no observó desde lejos, se movía, como quien prepara el escenario antes de la obra, como la mano experta que alisa el lienzo antes del primer trazo. No era un gesto pasivo, era un movimiento intencional, lleno de propósito. Esto cambia la lectura de lo que te pasa hoy. Cuando tu vida parece un desorden sin sentido, cuando sientes la noche interior y no encuentras respuesta, no estás fuera del relato divino, estás justo en el lugar donde Dios comienza a obrar. Lo que para ti es vacío es, en la mirada de Dios, un espacio a punto de ser llenado. Lo que sientes como ruina puede ser el umbral de una creación nueva. No porque la dificultad sea buena en sí misma, sino porque hay una presencia que entra en ella y la remodela desde adentro. Puede que ahora mismo estés en ese antes personal, una relación rota, un proyecto estancado, una esperanza que se desvaneció. Sentirás miedo. Te preguntarás si vale la pena seguir. Y sin embargo, la dinámica del Génesis nos enseña algo radical. Antes de la palabra creadora hubo un mover del espíritu. Primero el preparar, después la palabra que transforma. En la práctica, eso significa que no siempre veremos resultados instantáneos. A veces Dios trabaja en el silencio, afinando el escenario. Tu tarea no es forzar el milagro, sino permanecer atento a ese mover, abrir el oído, cultivar la paciencia, obedecer la pequeña voz cuando te guíe hacia lo que sana.
Hay una esperanza concreta en esto. La misma voz que ordenó el universo habla hoy en lo cotidiano. No es una metáfora lejana, es la promesa de que cada amanecer es un eco del primer día. Cuando decides responder, con una oración sincera, con un acto de perdón, con un paso pequeño hacia aquello que temes, estás dejando que esa palabra creadora entre y transforme. No se trata de un truco mágico, es alinearte con la corriente que ya está trabajando en tu vida. Lleva este mensaje contigo. Cada respiro es una oportunidad para recibir esa luz. No te rindas ante la oscuridad, obsérvala, sí, pero confía en que no es el capítulo final. La historia más profunda del mundo comenzó en un momento de silencio y terminó en luz. Tu propia historia puede seguir la misma línea, del desorden a la orden, de la noche a la claridad, del vacío a la plenitud. Si esto te ha tocado, suscríbete para seguir descubriendo cómo esas verdades antiguas se aplican hoy, y deja en los comentarios: mi Génesis comienza hoy. Me encantaría leerte y acompañarte. Y recuerda, lo que pasó antes de Sea la Luz no quedó atrás, sigue activo, y tu vida puede ser la próxima página donde esa luz irrumpa.